¿Qué pasaría si te dijera que la historia que has aprendido en la escuela, que has leído en libros y que has aceptado como verdad, es solo una pequeña parte de la realidad? Imagina un imperio tan vasto que cubría prácticamente todo Asia, Europa y partes de África y Norteamérica. Un imperio cuya grandeza desafía la comprensión convencional de la historia. Bienvenidos al enigma de la Gran Tartaria. En este programa, vamos a sumergirnos en las profundidades del pasado, desenterrando secretos ocultos y desafiando las narrativas históricas aceptadas. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu percepción de la realidad para siempre. Esta no es solo una historia, es un viaje hacia lo desconocido. Así que toma asiento, mantén la mente abierta y prepárate para desafiar las estructuras de la historia que creías. Antes de comenzar, recuerda apoyarnos dando like, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido fascinante como este. Comencemos. Imagina un imperio cuyo dominio se extendía más allá de las fronteras convencionales. Un coloso que abarcaba vastas extensiones de tierra y cuya influencia se sentía en cada rincón del globo terráqueo. Bienvenidos a la era de la Gran Tartaria, un imperio cuya magnificencia desafía toda comprensión convencional. Desde las vastas llanuras de Asia hasta las intrincadas redes de Europa, desde las costas del continente africano hasta las tierras inexploradas de Norteamérica, la Gran Tartaria se alzaba como un coloso de poder y grandeza. Pueblos y culturas diversas se unían bajo el estandarte de la Gran Tartaria, formando un mosaico de identidades y tradiciones que convergían en un solo imperio. Desde las estepas de Mongolia hasta las ciudades fortificadas de Europa, la influencia tártara resonaba en cada rincón del mundo conocido. Conquistando vastos territorios y estableciendo relaciones comerciales con civilizaciones distantes, la Gran Tartaria no solo dominaba la tierra, sino que también extendía su influencia a los confines del mundo conocido. Sus rutas comerciales y diplomáticas trascendían fronteras y conectaban civilizaciones, creando una red global de intercambio y prosperidad. Así, la Gran Tartaria se alzaba no solo como un imperio terrenal, sino posiblemente como una potencia que ejercía su influencia a nivel planetario. Sus huellas se encuentran en los registros históricos, en las leyendas de antaño y en las ruinas olvidadas que aún permanecen como testigos silenciosos de su grandeza. En este programa, exploraremos los confines de este imperio perdido, desenterrando sus secretos y revelando su impacto en la historia de la humanidad. Prepárate para adentrarte en los misterios de la Gran Tartaria y descubrir la magnitud de su legado perdido en las brumas del tiempo. La Gran Tartaria espera ser redescubierta, y nosotros somos los intrépidos exploradores que nos aventuraremos en sus dominios olvidados. Dentro del vasto territorio de la Gran Tartaria se forjaba una estructura jerárquica única, donde diversas culturas y clanes convergían bajo el manto de un solo líder supremo. Este imperio, tan diverso en su composición como en su extensión, estaba unificado por la autoridad del emperador tártaro. Desde los nómadas de las estepas hasta los urbanitas de las ciudades, desde los pueblos de las montañas hasta los habitantes de las llanuras, cada grupo étnico y cultural encontraba su lugar en la vasta estructura de la Gran Tartaria. Aunque variados en sus costumbres y tradiciones, todos estaban unidos por un mismo propósito: servir al emperador y mantener la armonía dentro del imperio. El emperador tártaro, investido con un poder supremo, ejercía su autoridad desde el corazón del imperio, dictando leyes y políticas que regían sobre las tierras y los pueblos bajo su dominio. Su palabra era ley, y su voluntad era la fuerza que mantenía unido el vasto mosaico de culturas y territorios que conformaban la Gran Tartaria. Aunque la Gran Tartaria era un imperio diverso y descentralizado, con diferentes clanes y culturas gobernando sobre sus propios territorios, todos reconocían la autoridad suprema del emperador. Este sistema de gobierno descentralizado permitía cierta autonomía a las regiones y culturas dentro del imperio, pero siempre bajo la supervisión y el control del emperador tártaro. Así, la estructura del imperio tártaro era como un tejido complejo, donde cada hilo representaba una cultura, una tradición, una historia. Pero, a pesar de las diferencias, todos estaban entrelazados en una red de lealtad y obediencia al emperador, el pilar central que sostenía la grandeza y la estabilidad de la Gran Tartaria.
Cuando exploramos la historia convencional, nos enfrentamos a una serie de suposiciones arraigadas en nuestras mentes. Pero ¿qué pasaría si te dijera que una de esas suposiciones, una de las más fundamentales, está equivocada? ¿Qué pensarías si te revelara que la Gran Tartaria, esa enigmática civilización perdida, no es tan antigua como se nos ha hecho creer? Contrario a las nociones convencionales de historia, la existencia de la Gran Tartaria se sitúa aproximadamente hace 170 años. Sí, lo has escuchado bien. No estamos hablando de un imperio antiguo perdido en las brumas del tiempo. Este hecho desafía las narrativas históricas aceptadas y nos obliga a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre el pasado. La Gran Tartaria emerge en el siglo XVIII como una potencia que abarcaba vastas regiones de Asia, Europa y posiblemente Norteamérica. Sus orígenes, aunque envueltos en misterio, apuntan hacia una formación relativamente reciente en comparación con las antiguas civilizaciones que dominaban el panorama histórico. Este descubrimiento no solo desafía la cronología aceptada, sino que también abre la puerta a nuevas interpretaciones sobre la historia mundial. ¿Qué eventos condujeron al surgimiento repentino de este imperio? ¿Qué papel desempeñó en el escenario geopolítico de su tiempo? Estas preguntas nos llevan a un viaje fascinante a través de los rincones menos explorados de nuestro pasado. La historia de la Gran Tartaria está marcada no solo por su surgimiento, sino también por su misteriosa desaparición. Se han propuesto diversas teorías para explicar este enigma, pero una de las más intrigantes es la del Apocalipsis de Barro. Según esta teoría, la Gran Tartaria fue devastada por un cataclismo repentino, un evento apocalíptico que sumió al imperio en el caos y la destrucción. Se especula que pudo haber sido un terremoto masivo seguido de inundaciones catastróficas que arrasaron con gran parte de las estructuras y poblaciones tártaras. Este cataclismo, descrito como un diluvio de barro que inundó las tierras tártaras, habría resultado en la aniquilación de gran parte de su infraestructura y población. Los relatos antiguos describen la tierra temblando y las aguas desbordándose, cubriendo todo a su paso con una mezcla de lodo y escombros. Este evento catastrófico habría permitido a otros grupos aprovecharse de la debilidad de la Gran Tartaria, saqueando sus recursos y tecnología avanzada. Se dice que algunas civilizaciones emergentes habrían encontrado en los escombros del Imperio tártaro las herramientas necesarias para su propio ascenso al poder. Los relatos de testigos presenciales de la época hablan de ciudades enteras sepultadas bajo toneladas de lodo y escombros, mientras que otros relatos describen una huida desesperada de los supervivientes en busca de refugio. Este apocalipsis de barro habría dejado una marca indeleble en la memoria colectiva de la región. La historia que nos han enseñado no siempre es la historia completa. Detrás de las narrativas convencionales se esconde un velo de manipulación y ocultamiento, diseñado para desviar nuestra atención de la verdad. Y uno de los capítulos más oscuros de esta manipulación es la supresión del legado de la Gran Tartaria. Durante siglos, los historiadores y académicos han relegado a la Gran Tartaria al olvido, eliminando cualquier mención de su existencia de los libros de texto y registros históricos. Esta campaña de supresión ha sido tan efectiva que la mayoría de las personas ni siquiera saben de su existencia. ¿Pero por qué se ha ocultado deliberadamente la historia de la Gran Tartaria? Algunos sugieren que su legado desafía las narrativas aceptadas sobre el progreso humano y la evolución de la civilización. Sus logros tecnológicos, arquitectónicos y culturales podrían amenazar el status quo establecido por las potencias dominantes. Además, la historia de la Gran Tartaria pone en tela de juicio la idea misma de la supremacía cultural y geopolítica de ciertas regiones del mundo. Su extenso imperio, su avanzada tecnología y su rica cultura desafían las nociones eurocéntricas de la historia. Por lo tanto, la historia convencional ha sido manipulada y censurada para ocultar la existencia y el legado de la Gran Tartaria, asegurándose de que su verdadera importancia y contribuciones sean relegadas al olvido. En nuestro incansable esfuerzo por descubrir la verdad detrás de la Gran Tartaria, nos hemos sumergido en un mundo de misterio y fascinación. A medida que exploramos los rincones más oscuros de la historia humana, hemos desenterrado una serie de evidencias sólidas que apuntan a la existencia y la influencia perdurable de esta enigmática civilización. Sin embargo,
Estas evidencias han sido cuidadosamente guardadas, ocultas a la vista del público y relegadas al olvido por aquellos que temen la revelación de la verdad. Pero nosotros no nos detendremos ante las sombras del secreto. Estamos decididos a exponer la verdad y arrojar luz sobre los oscuros pasajes de la historia. Nuestra primera pista nos llegó en forma de antiguos mapas y documentos oficiales que revelan la extensión del Imperio Tártaro. Estos valiosos artefactos, muchos de los cuales han sido pasados por alto por los historiadores convencionales, ofrecen una visión única de la magnitud del imperio y su alcance global. Desde Asia hasta Europa, desde África hasta Norteamérica, los mapas tártaros trazan un vasto imperio que desafía las narrativas convencionales de la historia. Pero las evidencias no se detienen ahí. Nos hemos sumergido en un mundo de fotografías históricas y relatos testimoniales que capturan la vida cotidiana en la Gran Tartaria. Estas imágenes, tomadas en tiempos pasados, ofrecen una visión vívida de la cultura, la sociedad y la arquitectura de esta enigmática civilización. Desde las majestuosas ciudades hasta los paisajes rurales, las fotografías tártaras nos transportan a un mundo perdido en el tiempo, un mundo que ha sido silenciado por demasiado tiempo. Además, hemos llevado a cabo comparaciones arquitectónicas y análisis detallados de las estructuras tártaras, utilizando herramientas modernas para desentrañar los secretos de su diseño y construcción. Desde las intrincadas cúpulas hasta los detalles geométricos únicos, cada elemento arquitectónico ofrece pistas reveladoras sobre la influencia duradera de la Gran Tartaria en la historia mundial. Sin embargo, a medida que desenterramos estas evidencias, nos enfrentamos a una realidad inquietante. La verdad sobre la Gran Tartaria ha sido cuidadosamente guardada, oculta a la vista del público y relegada al olvido por aquellos que temen la revelación de sus secretos. Desde la supresión de documentos hasta la distorsión de la historia, aquellos que desean mantenernos en la oscuridad han trabajado incansablemente para borrar cualquier rastro de la Gran Tartaria de la conciencia colectiva. Pero nosotros no nos detendremos ante las sombras del secreto. Estamos decididos a exponer la verdad y arrojar luz sobre los oscuros pasajes de la historia. Porque la historia pertenece a todos nosotros, y negarnos el acceso a ella es negarnos nuestro derecho a conocer la verdad. A medida que examinamos estas evidencias con detenimiento, surge una conclusión reveladora. La Gran Tartaria no es simplemente una pieza olvidada en el rompecabezas de la historia, sino un imperio perdido cuyo legado perdura hasta nuestros días. Su influencia se extiende mucho más allá de las fronteras de su territorio, dejando una marca indeleble en la historia y la cultura mundial. Es hora de que el mundo conozca la verdad sobre la Gran Tartaria, una verdad que ha sido ocultada durante demasiado tiempo. Con cada pieza de evidencia que presentamos, fortalecemos nuestra búsqueda de la verdad y nos acercamos un paso más a desentrañar los secretos ocultos de la historia. Y así, mientras concluimos nuestro fascinante viaje por los misterios de la Gran Tartaria, te invitamos a unirte a nosotros en nuestra búsqueda de la verdad. Haz clic en el botón de like para mostrar tu apoyo, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros episodios y activa las notificaciones para estar al tanto de cada nueva entrega. Juntos, continuaremos explorando los rincones más oscuros de la historia humana, desafiando las narrativas establecidas y arrojando luz sobre los secretos guardados por el paso de los siglos. Porque la verdad está ahí fuera, esperando a ser descubierta. Nos vemos en el próximo episodio.